todos bienvenidos. Es un placer estar de nuevo con ustedes, saber que hay gente interesada en la cultura y en este caso en especial para rendir homenaje a un gran escritor, a un gran mexicano, a un gran amigo de España también. Ya están dadas las bienvenidas, nada más nos olvidamos saludar, no está el presidente de la Casa de España porque está de viaje de trabajo en Europa, pero sí saludamos al doctor Mira en representación de la Casa de España, que ha sido la labor de esa casa con su junta directiva en estrecha colaboración con el Instituto de México aquí para realizar este evento lo mejor posible. Lamentamos un poco el atraso, gracias a México. Lamentamos un poco el atraso del problema, nadie es perfecto, el problema del aparcamiento se llenó enseguida, hay personas que tuvieron que perder tiempo buscando otro lugar, así es que disculpen por la tardanza en empezar, todavía vemos que hay algún lugar vacío, por favor, así ya no metemos ruido, podemos empezar entonces. Ya están los saludos hechos, sin más preámbulos quiero invitar al Cónsul General de México en San Antonio, Arturo Ortiz Rocha, a que nos dirija la palabra. Perdón, Armando Ortiz Rocha, ya empezamos mal. Armando Ortiz Rocha, pero de Carlos Fuentes no nos olvidamos. Pues un gusto muy especial estar aquí con todos ustedes, agradecer a la licenciada Isabel Rico la bienvenida cálida que nos da a todos y aprovecho para reconocer el gran esfuerzo que siempre hace el personal del instituto y decirles que pues hace ya algunas semanas me causó mucha emoción cuando el doctor Juan Carlos Moreno me llamó para que nos reuniéramos y me comentó de esta gran iniciativa que tenía la Casa de España y el Consulado General de España en Houston, ¿verdad? Ya se presentó al doctor Cristóbal Valdés, ¿verdad? Que estamos teniendo el gusto de empezar nuestras conversaciones. Y bueno, una iniciativa formidable. Nos invitaron a sumarnos a ella y cómo no nos íbamos a sumar para reconocer a un mexicano excepcional como Carlos Fuentes. Y bueno, el doctor Moreno me dijo que preparara yo algunas notas para caracterizar a don Carlos Fuentes en función de su mexicanidad. Y también, bueno, debo decirles que pues es muy grato encontrarnos y reencontrarnos con tan buenos amigos, la mayoría de los que están aquí en este auditorio, algunos nos estamos apenas conociendo. Y hablando de amigos, bueno, aquí está la licenciada Regina Vergara, que me hizo el gran favor de ayudar a la construcción del texto que les voy a leer. Hablar de Carlos Fuentes Macías no es referirse a un personaje cualquiera, sino a un hombre que rebasó los estereotipos y las propuestas filosóficas y psicológicas que han intentado definir la mexicanidad. Un hombre cuya inagotable curiosidad lo mantuvo siempre abierto a lo propio y a lo ajeno. Carlos Fuentes fue sin duda un mexicano singular. Nació en Panamá en 1928, viajó incansablemente por el mundo, residió alternativamente en la Ciudad de México y en Londres, murió el 15 de mayo de 2012 en la capital mexicana y hoy día sus cenizas reposan en el cementerio parisino de Montparnasse, junto con los restos de 2 de los 3 hijos que procreó. Hijo del diplomático Rafael Fuentes Bettinger, se inició precozmente en la literatura en Santiago de Chile. Vivió y estudió en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Montevideo, en Quito, en Washington, en París y por supuesto en la Ciudad de México. Era francófilo, bailaba bien el tango, hablaba el inglés y el francés a la perfección como lenguas maternas. De niño aprendió cosas esenciales de sus abuelas en Sonora y en Veracruz. Desde muy joven recorrió las capitales del mundo y toda su vida promovió distintos proyectos culturales en Europa y en América.
Fue amigo personal de grandes figuras intelectuales en propiamente todos los continentes, con quienes cultivó su notabilísima erudición histórica y literaria. Absorbió la tradición latinoamericana del sentido de responsabilidad del escritor y también se abrió a la literatura moderna, escéptica y subversiva. Un poco en broma y un poco en serio, en las múltiples entrevistas que sostuvo, él mismo así lo ponía: soy mexicano porque desciendo de indios y de españoles, también porque pienso, hablo, canto, lloro, sueño, como, galanteo, copulo y escribo en español. Aprendió desde la infancia a mantener el delicado balance que supone tener un pie en México y otro en el extranjero, lo cual muy pronto delineó su forma de vida. Este equilibrio fue el que marcó decisivamente sus intereses, su personalidad y su obra. Si bien con sobrada razón se dice que la distancia es el olvido, para Carlos Fuentes la distancia fue lo contrario. Fue la presencia constante de México en su escritura y fue además la recreación de una perspectiva a través de la cual observar al país. Es así que desde su primera narrativa, México se convierte en el tema asiduo cuyas interrogantes crecen ante su mirada. La imaginación y el lenguaje son sus dos herramientas, el país su objeto de trabajo. Se trata de una realidad que es necesario explicar desde diferentes puntos de vista y con un lenguaje que es necesario, con un lenguaje capaz de decir las cosas de más de una manera. Cada relato abre nuevas posibilidades, un nuevo acicate para imaginar respuestas tentativas y arrojadas. Y mientras México oscila entre el misterio y la conciencia del escritor, visiblemente tres elementos recorren su obra literaria: la memoria, la palabra y la identidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la región más transparente, cuya protagonista es la gran ciudad capital, escenario de diferentes épocas, edades, dialectos y muy dispares personajes. La narrativa de Fuentes tuvo predilección por lo urbano. La enorme Ciudad de México, que en la década de los 60 parecía encontrarse en la flor de su edad, burguesa y proletaria, intensa de día y de noche, moderna por arriba y prehispánica en el sótano, era el lugar que reunía todas las posibilidades y todos los tiempos, las culturas más diferentes, llegadas de todos los puntos del país. Esta es la ciudad de la región más transparente, contradictoria y diversa, donde conviven capas sociales encontradas entre sí y donde se despliega el rostro y el habla de la burguesía y del proletariado. La metrópoli narrada puede verse como un símbolo donde en una tensión compatible conviven lo nacional y lo cosmopolita. No puede sorprendernos entonces que entre tantos calificativos asociados con Carlos Fuentes, estos dos sobresalgan de manera especial: cosmopolita y nacionalista. De ahí la singularidad de este mexicano excepcional. Dice el novelista español Antonio Muñoz Molina, citando a Baudelaire, que uno lee los libros que le corresponden, los que se le parecen, tal como encontramos esos países que se nos parecen y a donde nos espera la felicidad. Se trata desde luego de afinidades profundas que son además caprichosas, intuitivas, emocionales. Probemos a leer La frontera de cristal, a sopesar sus imágenes, nosotros los que en San Antonio, Texas, experimentamos todos los días la fuerza de una realidad bicultural y bilingüe. Es posible que allí descubramos alguna de estas afinidades. En la voz narrativa de Fuentes los extremos se tocan y uno se pregunta desde dónde escribe, si desde la intimidad o la tribuna, si desde la visión cosmopolita o la nacionalista, porque su lectura nos deja la impresión de que hay algo más amplio, un marco donde se inscribe la anécdota, el personaje o el lugar, algo que flota y nos envuelve, que permanece en el reojo, un sabor que se nos queda en la boca, es la mirada de un cronista sociólogo en plena pesquisa. ¿Cómo se hacen, se deshacen, se rehacen los lazos sociales? Según una interpretación de Octavio Paz. Y es que la sensación que se tiene leyendo a Fuentes es la de estar ante un observador acucioso, un cronista que más allá de personajes o anécdotas o lugares, está realmente escribiendo sobre asuntos de gran consecuencia, como la identidad colectiva de los mexicanos o de los latinoamericanos. Podría simbolizar a un país entero, a un continente. Es capaz de abordar a México desde distintos ángulos, épocas y lenguas. A México en su habla cotidiana, en sus dialectos, según la clase social,
en todas las lenguas, que es la lengua hispano-mexicana. De México, Carlos Fuentes tiene las contradicciones, la energía, la diversidad, la generosidad, la espiritualidad, el vigor. El propio Fuentes disipó las interrogaciones sobre su nacionalidad en aquel célebre discurso pronunciado en Alcalá de Henares, cuando en 1987 recibió el Premio Cervantes. Cito: México es mi herencia, no mi indiferencia. Es la cultura que nos da sentido y continuidad a los mexicanos, algo que yo he querido merecer todos los días en tensión y no en reposo. Miramos en torno nuestro buscando las reservas invisibles de humanidad que nos permitan renovarnos sin negarnos y encontrarnos en la comunidad de la lengua y de la imaginación española, dos surtidores que no se agotan. Imagino que si Carlos Fuentes hubiese tenido que sintetizar su pensamiento en una sola frase, seguramente habría afirmado: mi patria es la lengua española. Muchas gracias. Gracias, Armando. Muy lindo, muy impresionante. Yo, como español que soy, no sé si lo notaron, agradezco esas palabras en nombre de España también. Y hablando de España, invitamos ahora al cónsul general de España en Houston, que ha querido estar con nosotros también esta noche, señor don Cristóbal Valdés. Muchas gracias. Honorable Armando Ortiz Rocha, cónsul general de México, querido Juan Carlos Moreno de Casa de España, licenciada Isabel Rico, es un honor para mí participar esta noche en este merecido homenaje a Carlos Fuentes. Permítanme agradecer en primer lugar a la Casa de España y al Instituto Cultural de México por organizar este acto e invitarme a estar aquí con todos ustedes. Asimismo, quiero agradecer especialmente a la doctora Amalia Mondríguez, al ingeniero Raúl Rodríguez y al doctor Enrique Cortázar su participación en este evento. Estoy seguro de que sus intervenciones nos acercarán aún más a la ilustre figura de Carlos Fuentes. Su literatura es una defensa tanto de la libertad de imaginación como de la dignidad del pensamiento. Como saben, Carlos Fuentes, a quien tuve el privilegio de conocer hace años en uno de mis destinos, era un escritor muy querido y admirado en España. Como dijo el príncipe Felipe, era ejemplo y patrimonio universal de las letras hispanas, de la patria cervantina. No hace falta que ensalce la figura de Carlos Fuentes. Su amor por México y su cariño por España quedaron reflejados en sus obras y en sus discursos de agradecimiento al recibir los premios más importantes que España otorga a un escritor. Me refiero al Premio Cervantes, que como todos ustedes saben es el Premio Nobel de las Letras Hispanas, y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Al recibir este último premio, Carlos Fuentes quiso destacar una vez más su amor por México y me van a permitir que cite textualmente: interpreto todo premio que se me da como un premio para mi país, México. A mi patria y a sus valores hago acreedores del Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Con Carlos Fuentes se nos ha ido una figura universal de la literatura, un mexicano que trascendió las fronteras y se convirtió, a través de su palabra, en patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Muy contento hubiera estado Carlos Fuentes, como estuvo muchas veces aquí en San Antonio. Hubiera estado entre nosotros, escuchando, participando, criticando, si era necesario también. Es un día triste hoy, estamos recordando a una persona que ha fallecido, pero es un día feliz también, porque Carlos Fuentes ya pasó a la inmortalidad. Recuerden al escritor español Unamuno, que decía, estaba preocupado cómo sobrevivir, cómo ser eterno, y ofrecía como posibilidad el dejar una obra escrita sólida. Carlos Fuentes ha dejado esa obra sólida, escrita, y mientras haya alguien en el mundo que sea capaz de leer, Carlos Fuentes estará presente en el mundo.
Hoy vamos a referirnos mucho a él y antes de empezar quiero hacer una breve reseña de los eventos, los hitos